Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a empezar de una manera diferente. Estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Biblia y quiero escuchar. Quiero ver las espadas. Quiero. Ahí está ya. Ahí está. Quiero escucharlos, pues que me digan cuál es su versículo favorito. Bueno, el mío es, no sé la cita. No, es el Lucas. ¿cómo Lucas 5:32, creo que es. Dice, no venía a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y es mi favorito porque fue un versículo que le compartí a alguien y a ese alguien, gracias a este versículo, cambió su vida. Wow. Okay. A ver, El Cristian. mío es uno muy, muy cortico y está en Juan y dice Jesús lloró. Es muy impactante porque usted dice, ay, qué versículo tan difícil. Y es muy difícil poder contestar porque hay muchos versículos buenos, pero en este podemos ver el 100% que Jesús es 100% hombre y 100% divino. Y ver que alguien que él amaba, llegar y encontrarlo muerto, decir, wow, y llorar por ese hecho, demuestra ese amor que él tiene para con nosotros. Y la palabra de Dios también dice en la bienaventuranza, dice que bienaventurados los que lloran. O sea, que expresar el sentimiento también es sano. O sea, yo y soy obviamente- bienaventurada. Me la paso llorando. Gina. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Ok, bueno, muy bien, muy bonito. Bueno, yo voy a irme por uno que el salmista, bueno, el cantante Marcos Witt lo puso en una de sus canciones, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Queremos también leerlos a ustedes, pueden ponernos allí, escribir cuál es su versículo favorito y queremos también que, pues, leerlos y compartirlos también. Bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Bueno, estamos en esta noche, como lo dije al principio, celebrando un día muy especial, el Día Internacional de la Biblia o la Reforma Protestante, y hoy queremos pues compartir obviamente y hablar un poquito sobre este maravilloso libro llamado Biblia, Palabra de Dios, para nosotros la revelación de Dios, y queremos mostrar obviamente el por qué nosotros creemos que es una inspiración divina. El tema de hoy se llama la Biblia, inspiración divina o invento humano, porque hay muchas personas que están pues se debaten entre eso si realmente es inspirado por Dios, y otros que aseguran que fue un invento de hombres. Que son una recopilación de historias que han contado. No, hay gente, por ejemplo, yo tengo una prima que me decía, prima, pero eso lo fueron hombres. Entonces, ¿usted por qué cree en la Biblia si eso es escrita por hombres? Y yo, pues prima, fue inspirado por Dios, solo que sí usó a esos hombres para que la escribieran. Así, y precisamente hoy la pregunta para iniciar es, ¿ustedes qué entienden por inspirado? Cuando hablamos de inspirado, ¿qué interpretan? Influencia a Dios. Muy bien. Uy. Uy, mira, estaba hablando. Oh my God! ¡Wow! Bueno, Gina creo que lo dijo todo, influenciado, o sea, es una persona que ha sido influenciada por algo externo, y en este caso nosotros creemos que, como dice Marley, la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero influenciada por Dios. O dirigida también por Dios. Dirigida por Dios, así es. Y queremos leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, que fue inspirada por Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Versión Nueva Traducción Viviente. Ok, aquí está. Queremos darle algunas razones que prueban que la palabra de Dios sí fue inspirada por Dios. La primera, ¿cuál sería? La primera, tenemos que hablar sobre el cumplimiento de las profecías. Dios le habló durante muchísimos años a diferentes hombres en diferentes ubicaciones geográficas sobre cosas que iban a suceder. Algunas de estas ya se cumplieron, otras estamos esperando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionan 300 profecías sobre
la venida del Señor Jesucristo, la primer venida a la tierra. Y pues obviamente esto se escribió mucho antes de que sucediera. Entonces creo que esta es una evidencia bastante clara que muestra la veracidad de la palabra. Ok, este es una de las razones por las cuales nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada pues, por Dios. La segunda, ¿cuál sería? La segunda es un dato muy interesante, importante, que Gina lo alcanzó a tocar por encima, y es que esta palabra de Dios es la unidad de la escritura, de la palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia fue escrita por más de 40 escritores humanos durante un periodo de tiempo diferente. O sea, que no fue el mismo tiempo y no fue el tiempo que yo empecé a escribir el Génesis, un ejemplo, y Gina siguió con el Éxodo y así sucesivamente. Inclusive hay libros de la Biblia que en su orden nuestro, en nuestra Biblia, están en un orden y fueron escritos unos antes y otros después. Así es. Entonces ahí podemos decir que hubo esa unidad de la escritura. Ese periodo, estamos hablando de más de 1600 años, había una diversidad de hombres. Esta es otra cosa importante que hay que aclarar, porque muchas veces creemos que los que escribieron la Biblia eran pastores y ya. No, dentro de la Biblia hay personas que son líderes políticos, líderes militares, pastores, reyes, recolectores de fruta, ministros, cobradores de impuestos, doctores en medicina, rabinos, pescadores, entre otros. Entonces ahí es donde podemos ver esta concordancia de todo lo que Dios ha querido hablar y habló por medio de ellos, siendo de diferentes personas, diferentes épocas, diferentes culturas, Y podríamos diferentes decir que pensamientos, estatus social, ¿no? diferentes estatus sociales. Entonces ahí es donde podemos decir y podemos ver la veracidad y la unidad de la escritura de la palabra de Dios, a comparación de otros libros que sí realmente como los escritos islámicos del Corán. Este es el resultado de una compilación hecha por un solo individuo. Pues el nombre no vale la pena resaltarlo, pero lo que buscan ellos es que la unidad del Corán fue forzada por un grupo de editores humanos. Entonces ahí es la comparación con otros libros que lo comentamos al principio, que realmente es forzado por una persona para que sea así, a comparación de otros que se escribieron durante un tiempo diferente, en tiempos diferentes, en épocas diferentes, con personas diferentes, llegando a un mensaje final que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y es la unidad de la escritura. Así es, o sea, el compendio de libros que compone lo que hoy conocemos como la Biblia llevó muchísimo tiempo, fueron muchísimos años, gente que ni se conocía. Hay 3 idiomas allí escritos en la Biblia original, obviamente. 3 continentes diferentes. Entonces, y todo eso, lo que Cristian decía, estos libros, si usted los estudia bien, estos libros hablan de un solo Dios y nombran también allí al Señor Jesucristo en un tipo de figura, toda la obra redentora, y nosotros hemos conocido también, como dijo Marley, las profecías también que se han escrito. ¿Fue Gina la que dijo? Fue Gina, Las sí. profecías. Ok, entonces todo esto nos hace también asegurar que la palabra de Dios no es un libro más, la Biblia no es un libro más, sino fue inspirada. No es solo eso, o sea, si nos ponemos a analizar, la Biblia también es verídica. Bueno, otro de los argumentos es que ella muestra a sus héroes, o bueno, a sus representantes de sus historias, como unas personas comunes, unas personas normales, que aunque muchas de ellas fueran personas conforme al corazón de Dios, como por ejemplo el rey David, tenía sus errores, tenía sus debilidades, tenía su parte difícil de la vida, ¿sí? Entonces nos muestra a estos personajes con suma transparencia, para que nosotros al menos podamos identificar con ellos, ¿sí? Nuestras vidas de pronto no son lo más sencillas, o de pronto nosotros queremos llegar a la estatura de Cristo, pero en medio de todo nuestra cotidianidad y demás no nos permite llevar, ser ejemplo del testimonio que queremos, ¿sí? Entonces en la Biblia también nos narra de muchos héroes, de muchas personas que fueron influyentes, con muchos errores, ¿sí? Uno de esos, ya se lo nombré, es David, el rey David, que aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice en 1 Samuel,
también fue un hombre adúltero, también cayó en pecado, también tuvo miedo, también se Asesinato escondió, cometió. se cometió asesinato, o sea, vivió muchas cosas y aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, esas cosas de pronto nos hacen reflexionar que la Biblia no es un libro que oculte el pecado o que diga es que no, este hombre es de Dios y lo puse así, ¿sí? Podemos ver muchos ejemplos, no solo en David, en Moisés, en Noé, No dice la palabra de Dios que se en- emborrachó. sí, por ejemplo, ¿qué más? Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, tuvo Muchísimas miedo, asesinó también, o sea, hay muchas historias en la Biblia que nos pueden dar como ese argumento de que es un libro real con historias muy comunes y que nos dan ese motivo a seguir a Cristo, ¿sí? Como lo decían mis compañeros, la Biblia fue inspirada por Dios, pero toda la Biblia tiene un mismo sentir o una gran historia, una sola historia que nos lleva a la historia de redención por medio del Señor Jesucristo. Sí, yo creo que algo que tenemos que destacar de esto es que, si usted nota, la palabra de Dios habla en toda la palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento, habla del hombre que necesita de Dios, ¿sí? Que el hombre, un hombre pecador, un hombre que no es nada si está fuera de la presencia de Dios, y que necesita de Dios, a comparación de otro tipo de religiones que lo que buscan es exaltar al hombre, ¿sí? A través de sus fuerzas, de sus esfuerzos, llevarlo hasta la iluminación, llevarlo hasta ser perfecto, casi volverlo ese superhombre. Pero la palabra de Dios, contrario a todo eso, está diciendo, no, oiga, usted es creación de Dios, una criatura de Dios y necesita de Dios para poder cambiar, para poder ser transformado, para poder ser alcanzar esa estatura perfecta, que para nosotros sabemos que alcanzar la estatura del Señor Jesucristo nos va a llevar toda la vida, ¿sí? Exacto, y Toda aún la así vida. quizás Y ni aún lo así, logremos. no, obviamente no. Pero ahí el No hay importante perfecto es Jesús, o bueno, Dios Así es. El día de hoy también hemos traído una entrevista muy interesante con el pastor Omar Borges, que nos acompañó también en este programa, y vamos a hablar un poquito con esta persona tan influyente en el tema, pues este tema que estamos tocando, el tema de la Biblia. Así que bueno, aquí tienen la entrevista, espero que les guste. Muy buenas noches a toda la gente de Influenciados. Nos encontramos aquí desde el Hotel La Serranía y hoy estamos pues en el marco del mes de la Biblia. Hoy nos acompaña, ¿cómo decirlo?, un invitado muy especial, una eminencia en el tema. Estamos nada más y nada menos con el capellán, pastor Omar Borges. Gracias, un privilegio grande estar en esta programación y vamos a hablar del libro más importante, el libro que ha transformado millones de vidas y el libro que tiene también un mensaje especial para su vida, la Biblia, la palabra de Dios. Así es. Capellán, una pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que usted ha tenido de pronto al promover? ¿Cuál ha sido el mayor desafío en esta tarea? Bueno, creo que cuando empecé el servicio a Dios a la edad de 15 años, fui invitado a compartir la palabra de Dios a un grupo juvenil y preparar un mensaje, llevar una enseñanza. Es uno de los desafíos más grandes, porque uno se convierte en un instrumento de Dios para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y para mí, tal vez ha sido el desafío más grande el poder, cada vez que nos invitan a compartir la palabra de Dios, sentir la certeza de que no son las palabras de uno, sino son las palabras de Dios basadas en la palabra. Pero recientemente estuvimos llevando la palabra de Dios a los centros de reclusión. Dios nos permite escribir un devocional que se llama el devocional diario. Y fuimos a las cárceles de esta área del departamento y algo muy poderoso surgió, porque ¿cómo llevar la palabra donde hay tanta necesidad, donde hay incertidumbre? Y le regalamos un ejemplar, especialmente a las mujeres que están recluidas, privadas de su libertad, y algunos hombres también.
Y cuando yo les empecé a explicar el devocional, les dije, mire, mañana ustedes van a empezar con este devocional. Y pasé a una de las mujeres y le coloqué el micrófono y le dije, léame el título del devocional que usted va a leer mañana. Y ella cuando miró quedó en shock. Y luego con lágrimas empezó a leer, sácanos de la cárcel, basado en un texto de Isaías, donde le pedía al profeta, Señor, sácanos de la cárcel. Obviamente yo les expliqué que la cárcel más desafiante para salir es la cárcel espiritual, la cárcel del alma, del pecado. Pero estas mujeres quedaron impactados porque cómo era posible que un devocional escrito por tantos autores un año atrás, preciso al otro día, les llegaba ese mensaje especial para ellas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios de diferentes maneras se convierte en un aliciente aún para los que han perdido la esperanza. Pastor, una preguntita. ¿Dónde podemos conseguir, cómo se llama el devocional? Devocional diario. Lo podemos conseguir a través de la distribuidora bíblica. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Distribuidora Bíblica, en Instagram, Distribuidora Bíblica B Manga, y también en nuestra contacto de línea celular 318-70-85-023. Perfecto. Bueno, una pregunta, y es que estamos en tiempos donde, bueno, la tecnología se mueve muchísimo. Creo que todo el mundo cuenta con un dispositivo celular en su mano. Queríamos hacerle la pregunta, y es, ¿usted cree que se ha perdido el hábito de pronto del estudio de la palabra al incurrir de pronto en la tecnología, o al contrario, se ha ganado de pronto espacio en estas plataformas? ¿Usted qué piensa? Bueno, recientemente sacamos el periódico cristiano para 20,000 lectores. Es un periódico que saca la distribuidora bíblica, y el artículo más importante era precisamente sobre ese tema. ¿Debo llevar la Biblia a la iglesia? Y cuando hablamos de llevar la Biblia, estamos hablando de la Biblia impresa, física. Si se debe llevar o no se debe llevar. Y algunos dirán, bueno, ¿y los primeros creyentes del primer siglo llevaban Biblia? Bueno, esa es una buena pregunta, porque en el primer siglo todavía no se había inventado la imprenta, y era complejo, las cartas y los rollos, y la manera era muy difícil. ¿Cuándo se empieza a llevar y a tener la costumbre de llevar la Biblia impresa? Obviamente después de la imprenta de Gutenberg, de la Reforma, cuando los reformadores empiezan a trabajar para que la Biblia esté en el idioma del pueblo. Y ahí llega nuestra Biblia en español. Luego aparecen las sociedades bíblicas, un ministerio que amamos, admiramos, y empiezan a hacer la distribución masiva de la palabra de Dios. Y nosotros, los de línea cristiana protestante, pues por mucho tiempo fuimos conocidos como el pueblo del libro, porque nos veían, allá va un evangélico con la Biblia negra y borde rojo, ¿no? Y por muchos años, todo el que asistía a una iglesia llevaba su Biblia. Hoy se ha perdido un poco la costumbre por lo que has mencionado. Salió la Biblia digital, las plataformas, las aplicaciones, y bueno, la gran pregunta es, para ser verdadero cristiano, ¿se debe llevar la Biblia física? Y si no la llevo, entonces no soy un verdadero cristiano. Bueno, yo hablaría de las ventajas. Hay más ventajas a la hora del culto, de ir a la iglesia, de tener la Biblia física para poder subrayar, para poder concentrarme, para poder interactuar con el predicador, pero no podemos desconocer también en la era que estamos. Estamos en una era digital y podemos llevar la Biblia a cualquier parte en el dispositivo, hay aplicaciones para estudiar. Entonces yo creo que depende del corazón de la persona. Si desea leer la Biblia, estudiarla, lo puede hacer en lo físico, en lo digital, combinar las dos maneras, pero lo importante es el amor que le tengamos a la palabra de Dios. De ahí va a ser nuestra decisión de estudiar
y profundizar en la palabra. Yo creo capellán, que es combinar sería una buena opción, ¿no? Porque tampoco se puede desconocer, como usted dice, las ventajas que tiene la era digital, pero también, o sea, en mi caso, en mi caso, leer un libro digital me cuesta mucho. Es más, o sea, me parece como más práctico poderlo ojear y poderlo tenerlo en las manos, ¿no? Bueno, una pregunta que nos han hecho mucho, y es, hay muchas personas que hablan sobre o dicen que la Biblia se contradice mucho o que hay errores en la Biblia. ¿Qué podríamos decirle a esa clase de personas que nos están escuchando? Sí, pues yo pienso que es el desconocimiento, ¿no? Yo puedo empezar a hablar de las cámaras que tenemos aquí, veo que hay dos marcas diferentes y empezar a hablar mal de una, pero si no desconozco el origen de esa marca, desconozco cómo fue creada, desconozco el propósito, pues voy a hacer unas apreciaciones a priori equivocadas. La gente que habla de la Biblia la desconoce. En primer lugar, hay que entender que son dos pactos: el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Alguien diría que el Antiguo Testamento es como la casa en obra gris, y el Nuevo Testamento ya es la casa con los acabados. Entonces, si algunos se enfocan solamente en el Antiguo Testamento sin ir al Nuevo Testamento, pues van a encontrar aparentes contradicciones. Pero cuando uno tiene una cosmovisión clara de los dos pactos, de los dos testamentos, va a encontrar un hilo rector en toda la Biblia, y es la redención de la humanidad a través de Cristo Jesús. Como cualquier libro, ha tenido crítica, ha tenido ataques, ha tenido desafíos, ha sido el libro más perseguido. Y aquí vienen algunas preguntas. Si tiene errores, si no sirve, ¿por qué en los países comunistas, por qué en los países no cristianos lo persiguen? O sea, si es un libro que no tiene ningún poder, ¿por qué no permiten que la gente lo lea? En segundo lugar, todo escéptico que se ponga a investigar los orígenes de la Biblia, que se ponga a investigar la veracidad de la Biblia, va a terminar como el apologeta Josh McDowell, un joven ateo que quiso hacer una tesis para contradecir que la Biblia no era la palabra de Dios y que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Y después de su investigación, terminó rendido a los pies del Señor Jesucristo, y por más de 40 años se ha dedicado a dar conferencias en colegios y universidades enseñando que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Entonces yo reto a las personas que cuestionan la Biblia, que les llega información, que profundicen en la historia, en la arqueología, en las ciencias bíblicas, en las ciencias humanas, y van a encontrar que cada vez van a ver que Dios se ha manifestado a través de la palabra. Ok, capellán, bueno, y ya para terminar, nuevos proyectos, ¿qué proyectos nos esperan de pronto en la ciudad, en el departamento? Sí, estamos recorriendo el departamento con algo muy bonito, que es el Museo de la Biblia y el Museo de la Reforma Protestante. Hemos estado en Barranca, en Florida Blanca. Es más, este canal va a mostrarles un poquito de lo que es el Museo de la Biblia y el Museo de la Reforma Protestante, porque es importante conocer la Reforma. Y vamos a visitar colegios, estamos invitados a colegios a llevar el museo, a llevar exposiciones, a dar a conocer. Y estamos haciendo algo muy bonito, muy edificante, y es motivar a las iglesias, a las congregaciones, a que se reúnan un día alrededor no de un salmista, un cantante internacional, de una conferencia, un seminario, sino alrededor de la Biblia, y que en 1 hora y 20 minutos se reúnan única y exclusivamente a leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos, del versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 16. Estamos seguros que leer la palabra va a traer avivamiento, va a traer un despertar
espiritual. Así que estamos en ese ánimo, hemos creado una cartilla especial para estudiar Romanos, para leer Romanos, y también otra de las motivaciones es que los niños lean la Biblia. Y hay una cartilla de Superlibro, que es un personaje muy divertido en cómics para los niños, creado por un japonés y un americano, y que llevan la palabra de Dios de manera divertida. Los niños también deben aprender la Biblia, pero de manera gráfica, ilustrada. Entonces, esos son nuestros proyectos, y para el próximo año ya estamos alistando este devocional versión 2024, que va a ser basado precisamente en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Toda la epístola estudiada en 366 días. Capellán Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio con cada uno de nosotros, y muchas gracias por esa gran labor que está haciendo. No, muchas gracias por la invitación, y yo quiero dar un obsequio. Las personas que me escriban a la línea celular de WhatsApp de la distribuidora bíblica al 318-70-85-023, les estaré regalando de manera digital la cartilla de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, una cartilla de estudio, y también la cartilla de Superlibro, un devocional de 30 días para niños. Pero hay un solo requisito: que siga en todas las plataformas al canal y en Influenciados, ¿no? Sí. Con la D mayúscula. En Instagram, en YouTube, ¿en dónde más están? En Facebook. Entonces, cuando me manden, diga: yo soy seguidor de este ministerio, inmediatamente les mando las 2 cartillas digitales totalmente gratis. Los motivo a que sigan adelante como ministerio, sembrando la palabra de manera especial, y a ustedes a compartir con otros estas entrevistas y estos podcasts. Muchas gracias y Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Hemos visto 3 razones. La primera es el cumplimiento de las profecías. La segunda es, bueno, la unidad de la escritura a través de los escritores y de estos libros. La tercera es cómo la palabra de Dios muestra a cada uno de los hombres allí escritos como, bueno, hombres con muchos errores, con muchas deficiencias, pero aún así Dios los usó para poder tener lo que hoy nosotros llamamos la revelación de Dios, su palabra. Ahora, cabe resaltar también que hay hallazgos arqueológicos que corroboran lo que está allí escrito en la palabra de Dios. Hay muchas personas incrédulas que han querido tratar de desacreditar lo que está registrado en la palabra de Dios y han fracasado. Es más, terminan después al tiempo dándole la razón a la palabra de Dios. Y me impacta algo allí, que es en el libro de Isaías, por ejemplo, habla de la forma de la tierra, ¿sí? El libro de Isaías fue escrito aproximadamente en el año 700 algo antes de Cristo, y la redondez de la tierra no se dijo sino hasta mucho después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, esto solamente nos deja ver que aunque haya una corriente científica que intenta desacreditar, las evidencias arqueológicas que han encontrado y los libros históricos también hablan de la veracidad de lo que está allí escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la declaración que hace la Biblia de ser originada por Dios no debe entenderse solo como ese razonamiento difundido, ¿sí? El testimonio, hay muchos testimonios además escritos allí en la palabra de Dios. Testimonios de, bueno, los de Moisés, Josué, David, Daniel, Nehemías, cuantos otros, y aún los que no están escritos allí, que son libros apócrifos, libros históricos. Está Josefo, Flavio Josefo, que todo el mundo lo reconoce como un gran historiador, que narra sobre la veracidad de lo que está allí escrito en la palabra de Dios también. Entonces, allí nos deja ver estas cuatro argumentos que hoy tocamos, nos deja ver la veracidad, la importancia y la inspiración de la palabra de Dios, que fue inspiración de Dios a los hombres. Amén. De hecho, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1940 también evidenció la veracidad, o mostró la veracidad del Antiguo Testamento. Entonces yo creo que negar el Antiguo Testamento es como negar la historia. Sí, exacto. Entonces, y hay aún más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento y de los escritos
que aún de lo que hizo Alejandro Magno. Esto es lo que dice la historia. Pero entonces, bueno, eso es 4 argumentos que hemos querido tocar sobre la importancia, la palabra de Dios como la revelación de Dios en este día tan especial, el día de la Biblia. ¿Ok? Y no queríamos dejar pasar este día también sin interactuar un poquito con algunas personas. Estuvimos en la Feria empresarial. Feria empresarial, gracias Gina. Estuvimos allí en la feria empresarial del Centro Familiar de Adoración, sede Centro, y estuvimos compartiendo con algunos de los empresarios allí. Hicimos un reto bíblico y ellos, esto fue lo que contestaron. También tenían premios, ¿sí? Teníamos Sí, premios. claro, llevamos algunas tazas de influencia de Dios como recompensa a este Así concurso. es. Este fue el reto bíblico que hicimos allí en la feria empresarial, Conexión Empresarial. Hola, buenas tardes. Me encuentro desde aquí, desde el centro de Bucaramanga, en Conexión Empresarial, con esta hermosa familia. Gina, ¿qué se hizo Gina? Ah, mira, vamos a tener unos detalles la tarde de hoy para unas personas que vamos a entrevistar. Bueno, vamos a ver si nos resuelven que cuántas preguntas son. Las preguntas, 5 preguntitas fáciles, de la Biblia, obviamente. Bueno, vamos a buscar quién quiera participar. Bueno, por aquí estamos con Cadelis Montenegro. Bueno, Carelis, te va a hacer 5 preguntitas, ¿sí? Son fáciles. Bueno, vamos a empezar. Dice, ¿cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? De Caín. Sí, muy bien, ¿verdad? Una. ¿Quién fue el profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego? No me la sé. César Torres. ¿Cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? El de Caín. Muy bien. ¿Qué objeto se utilizó para traicionar a Jesús y entregarlo a las autoridades? Sí, las monedas. ¿Quién fue la persona que resucitó de entre los muertos según el Nuevo Testamento? Lázaro. Bien, van tres. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Sí, muy bien. El nombre de la esposa de Moisés. Moisés, Sara. Rebeca. No. Carola Zafra. Con la señora Carola Zafra, alias mi mamá. ¿Cuál era el nombre original de Pablo antes de convertirse al Evangelio? Saulo. Bien. ¿Qué discípulo dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo tocar sus heridas? Tomás. ¿Quién fue la primera persona que resucitó de entre los muertos en el Nuevo Testamento? La primera persona. Lázaro. ¿Quién fue la madre de Samuel y qué promesa hizo? Ana hizo que ese niño lo dedicaría a Dios todos los días de su vida. ¿Qué mujer valiente salvó al pueblo judío de la destrucción, de la exterminación? Débora. Esther. Bueno, muy bien, creo que se ganó el premio, ¿o no? Muchas felicitaciones de parte del programa de Influenciadios. Muchas gracias. Bueno, y ahora estamos aquí con Gisela Mejía Pérez. Gisela, ella es la Community Manager de R21, ¿verdad? Sí, también. Y también soy líder de R21 Bucaramanga. Bueno, vamos a continuar con el concurso, vamos a hacerte 5 preguntas, pero fáciles. ¿Cuántas personas entraron al arca de Moisés? Al arca de Moisés no fue porque el arca fue de Noé. ¡Ah, primero que la contestó! ¿Qué discípulo dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo tocar sus heridas? Tomás. Bien. ¿Quién pasó 40 días y 40 noches en el monte Oreb? Moisés. ¿Cuál fue el profeta llamado a profetizar en el Valle de los Huesos Secos? Ezequiel. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Moisés?
Ay, yo me lo sé. Débora no es. Ella. Me lo sé, pero no, se me fue. Se lo sabe, pero no lo quiere decir. Estamos con la pastora Aida. Bueno, pastora, ¿cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? La muerte de Caín mató a Abel, ¿no? Muy bien, pastora. ¿Quién fue el profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego? Elías. Muy bien. ¿Qué rey construyó el primer templo de Jerusalén? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues fue Salomón. Sí se la saben. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Cuando la boda de Caná. Sí, el agua vino, ¿no? Y la última para ganarse el superpremio de parte de Influencia a Dios. ¿Quién fue la madre de Samuel y qué promesa le hizo? La madre de Samuel fue Ana. Pues ella decía que su hijo le iba a servir todo el tiempo al Señor. Se lo entregó por completo. Bueno, pastora, muchas gracias. Se hace la feliz ganadora de... ¿Dónde está el premio? El premio. Se llevaron el premio a la pastora. Pastora, esperemos que lo disfrute. Para que se acuerde de nosotros cuando tome cafecito. Yo el café lo tomo en taza. No me gusta el café que me den así en vasitos, sino así. Sí, uy, qué bendición. Muchas gracias. Bueno, allí están algunos de los ganadores, los que participaron allí. Muchas gracias a los pastores que me permitieron estar en esta feria. La pasamos muy bien y bueno, recomendado 100% cada una de las empresas que estuvieron allí participando. Listo, y tenemos unas curiosidades sobre la Biblia. Ya para terminar, el tiempo es oro y se nos fue de las manos. Un dato importante: ¿qué significa la palabra Biblia? Fácil, significa conjunto de libros. Muy sencillo. Hay algo muy interesante: es el libro más vendido de la historia, con un récord de venta aproximadamente de 5 billones de copias. Otro más interesante aún: es el libro más robado de las librerías. ¿Qué? ¿Sí? Sí, señores, es el libro más robado de las librerías. Pero yo creo que la persona se arrepiente luego de leerla y la devuelve. Y está disponible en más de 2.454 idiomas. Hay un dato más increíble, insólito, es que China es el país que más produce Biblias. Ahí se la tengo. China. Pero es que China que no produce. Y aquí la invitación es muy importante para cada uno de ustedes. Les damos las gracias por seguirnos, por apoyarnos. Y lo más importante ahorita es que le den ahí en la campanita para que estén muy pendientes, se suscriban, compartan y que obviamente nos puedan acompañar y seguir en todas nuestras redes sociales, que aparecemos como @Influencia Dios. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y esperamos también que valoren ese libro que costó muchísimo. Costó sangre, costó sudor, costó traducirlo también. ¿Y costó qué? Lágrimas. Lágrimas también. Tiempo, que es muy valioso. Y bueno, el hecho de que usted lo tenga en su celular o que lo tenga de forma física, usted es un afortunado. Usted es un privilegiado, esperamos que usted lo pueda valorar y no solamente tenerlo allí en la casa, sino leerlo, que es lo más importante. Lo que está allí escrito es poder, es salvación, es bendición para nosotros. Así que, bueno, esperamos que puedan allí valorarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa, martes 7 de la noche. Nos vemos el otro mes. ¿Hasta el otro mes? Hasta el otro mes nos vemos. Bueno. Bendiciones. Chao. En esto que se llama Influencia Dios.